De Krista se veían, o sea, sabíamos enseguida que era una chica. Hombre. Pero sí, pero ella jugaba absolutamente a la ambigüedad. Porque era, en la época, ella no fue nunca al gimnasio. Ella no, en aquella época no se iba al gimnasio. Pero ella estaba, lo suyo era un poco cuando hace unos años Jordi Coca ganó el Premi Nadal por La nit de las papellonas, que era la vida era un biopic basado en Krista Lem. Me acuerdo que los periodistas enseguida dijeron, bueno, pero Krista cuando salía con su cuerpo, que luchaba, que era una lucha contra el régimen, tal. Y entonces yo no estaba en la mesa, pero dije, dejar un momento, dije, Krista, a ver, Krista no era una tía, no era facha, claro, pero es que Krista le sudaba todo. Krista era absolutamente innato, era el ser artista en estado puro. O sea, porque Krista, el mismo número, ella tenía un número emblemático, que era la camisa, la famosa camisa, que le dieron todos los premios y qué tal. Luego sí que hay que decir que hay otro número que se ha visto muy poco, que también lo tendremos cuando volvamos a hacer otra sesión, que es un número que le montó Joan Brossa un día, cuando yo estaba de director en el Arnau. Me llamó un día y me dijo, escolta, vull muntar una nit la recuperació del cabaret català. La recuperació del cabaret català. Bueno, dic, bueno, i què fem amb la... No, a porta tancada. O sea, se hizo una sesión en la cual estaba Selvi, estaba el Manel Barceló, que en aquella época, el actor, que en aquella época había hecho Quatre pics i repicó a la cúpula Venus, amb números transformisme, estava el Hawson, estava el Kirman, o sigui, estava tot el que significava donar la volta al cabaret, diguéssim, al cabaret tradicional. Y el número fuerte era la Krista, que hizo un número que solo se montó para aquel día, y lo tenemos grabado, este número. Y era un número que consistía ella sola en el escenario, salía con un abrigo negro y se iba quitando la ropa poco a poco, iba sacando. El Brossa tenía una fijación que era las cartas. Las cartas era la fijación que tenía Joan Brossa, y se iba sacando cartas de todo el cuerpo. Y este es un número absolutamente, pues es genial, porque ella no lo volvió a hacer nunca más. Ella siempre iba, porque la Krista en esto siempre fue muy práctica. Sabía que con el montante aquel que llevaba para hacer la camisa, y con la camisa y con la falda de hippie, ella ya tiraba y se iba de bolo por todos los sitios. Pero hay que decir que sí que es verdad que Krista, siendo como era muy femenina, en momentos jugaba con su ambigüedad, a los momentos de su masculinidad, porque hay que decir, al menos en la época que yo estaba en Barcelona de noche, teníamos gente muy conocida, muy famosa, que venían por el misterio. O sea, venían buscando el misterio. ¿Qué misterio? Lo que había entre las piernas, guapa. Pues decían, ay, la que hace la María Jiménez es mujer. Y dicen, pero maricón, ¿cómo va a ser mujer? Si no le ves la barba. Bueno, perdona. La Bianca Fox. No, la Bianca Fox, no, la otra Bianca. La Bianca francesa. Sí. La gente preguntaban, pero es un hombre, ¿verdad? La del monigote. Perdona, sí. La del monigote, nos íbamos todas y decían, la travesti es la Bianca, y de mí pasaban.